Ya tenemos toda la técnica entonces de nuestro lado. Pues vamos a comenzar, si os parece. Ya se irán incorporando más personas a lo largo del ratito que vamos a estar juntos. Empiezo por presentarnos. Yo no sé si nos conocíais de antes o no. Nosotros somos Carlos Comitre, que soy yo. Y ahora os presento a mi compañero también, que es José Luis. Hola, buenos días. A él le veis también bien. Estamos desde sitios distintos, teletrabajando, trabajando desde el despacho, desde Así distintos es. puntos de la geografía de Málaga. Todo correcto para poder empezar. Alfonso, Marián, María Jesús, perfecto. Muy bien. Vuelvo a mí, entonces. Pues como os decía, pues yo soy Carlos Comitre, de Ley 57 de Abogados, Jiménez y Asociados, del Departamento de Derecho Laboral y de Consumo. El hecho de querer hacer un encuentro con trabajadores es, por supuesto, porque tenemos un compromiso de atender a las personas que ahora mismo están en su casa y que espero, sobre todo, que estéis todos bien. Antes preguntaba, antes de empezar, lo primero, lo primordial es preguntaros por la salud. Espero que todos los asistentes inscritos estéis bien, dentro de lo que cabe, dentro de la situación que vivimos. Vamos a estar un rato con vosotros, probablemente unos 45 minutos, aunque podemos extender el tiempo que hiciera falta. Y lo vamos a llevar a la limón entre mi compañero José Luis Huertas y yo. José Luis es el que os estoy presentando ahora, ¿vale? Hola otra vez. Y de alguna forma pretendemos responder a numerosas consultas que se nos han hecho estos días a través de las redes sociales, tanto por WhatsApp como por todo tipo por Twitter, por Facebook, por Instagram, sitios donde nos podéis encontrar. Teníamos algunas preguntas también que nos remitían personas que hablaban inglés. Yo no sé si tenemos algún asistente hoy de esas personas que nos planteaban las consultas y que tenían también invitación y estaban apuntadas. Si fuera necesario, podemos mantener también una parte de esta charla o de este encuentro en ambos idiomas, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis o que queráis plantear a lo largo de este rato, pues lo podéis hacer, por supuesto. Intentamos dar la respuesta. Es cierto que hemos preferido que se nos mandaran las preguntas antes para poder dar una respuesta válida. Viendo las redes sociales estos días, encontramos que hay mucha opinión y muy poca opinión basada en derecho. Tenemos muchas personas dando consejos y dando consejos muchas veces equivocados o incluso consejos ilegales. De ahí que es importante mantener en estos días un control eficaz de las fuentes de información a las que acudimos para resolver nuestras dudas, ¿vale? Estas dudas las vamos a plantear en la segunda parte. Vamos a hacer una breve parte introductoria sobre en la situación que estamos y de alguna forma que pueda servir a las personas que nos vean ahora o que puedan ver esta repetición a lo largo de la próxima semana, que puedan de alguna forma estar interesados en aquello que exponemos, ¿vale? Entrando ya en materia, que vamos bien, para ir bien de hora, y si os parece, pues evidentemente estamos donde estamos. Esto es, nos encontramos ante una situación
provocada por el decreto de alarma, el 463/2020, que fue prorrogado posteriormente y que ha provocado que muchas personas estén en la situación de ese dibujo con el que ilustramos esta diapositiva. A lo mejor os dais incluso alguno por identificado, puesto que bien como empleador o bien como empleado, esa es la carga que tenemos que sostener hoy. Ese decreto era sobre todo importante porque limitaba la libertad de circulación de personas y decía que nos podíamos mover solo para adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, primera necesidad, asistencia a centros y servicios de establecimientos sanitarios, desplazamientos al lugar de trabajo, el retorno a la vivienda habitual, asistencia y cuidado de mayores, o por causa de fuerza mayor, entidades financieras, todo este tipo de actividades que se consideraban ya desde el principio esenciales. Este mismo decreto también, en su anexo, cerraba algunos espacios. Cerraba los espacios de hostelería, cerraba los espacios de esparcimiento habitual. Y eso provocaba que determinadas actividades estuvieran directamente cerradas, por consecuencia de este decreto. Nos hemos encontrado que hace unos días se publica el Real Decreto el 10/2020, que es el que regula específicamente ese permiso retribuido recuperable que hace que los empleados o las empleadas de cualquier actividad no esencial deban quedarse en su casa y recuperen las horas posteriormente. Esta situación en la que estamos hoy y estaremos la semana que viene. Veremos a ver si la evolución de la pandemia nos permite, o permite al gobierno, lógicamente, modificar esto, pero esta es la situación que nos encontramos hoy. Este último decreto, el 10/2020, es bastante importante y ha creado bastante confusión porque tenemos infinidad de consultas de autónomos a los que pensaban, y de hecho pensaban, porque como se anunciaba así, se anunciaba la paralización total, como si estuviéramos en domingo, pues solo había que leerlo para darnos cuenta que se refería a los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, es decir, los empleados, los autónomos, no estaban incluidos en esta norma de permiso retribuido especial. Tanto es así que poco después una orden de sanidad viene a interpretar esta norma y nos dice que el Real Decreto 463 solo afecta a trabajadores que prestan sus servicios en actividades suspendidas y el Real Decreto 10/2020 no resulta de aplicación a las personas trabajadoras por cuenta propia. Eso tiene mucha trascendencia en alguna de las preguntas que nos han formulado y que luego vamos a poder atender. Porque las medidas que con las encontramos hasta ahora son las aprobadas en el Real Decreto 8 y 9 del 2020, algunas medidas económicas que se habían aprobado antes por el Real Decreto 7/2020, ya nos encontramos con miles de ERTEs tramitados, con suspensión de actividades no esenciales y con un batiburrillo de medidas varias, que es el último decreto que se aprobó hace escasísimos días, que regula determinadas situaciones o determinadas, vamos a considerarlo, ayudas para determinadas personas que puedan verse afectadas en su economía, en su trabajo y en su forma de trabajar. Hasta ahora vamos bien, ¿me escucháis con claridad? ¿Se me escucha? Sería bueno que alguien me contestara para saber que no hablo solo. Gracias, José Luis. Gracias, Marián. Gracias, Domingo. Prosiguiendo un poco con lo que estábamos. Estupendo, Alfonso, gracias.
Este decreto de 9 del 2020 nos dice cosas bastante importantes. Nos dice que se interrumpía el cómputo de duración máxima de los contratos temporales. Esto es, los contratos temporales se daban por suspendidos, porque hay gente y hay empresas que hemos visto que mandaba a la gente directamente a la calle. Esos contratos temporales se daban por suspendidos y además ni siquiera iban a computar en cuanto a la duración máxima que puedan tener. Pues si es un contrato de formación que solo puede tener 2 años de duración, este tiempo se va a considerar como no consumido. También este Real Decreto lo que nos dice en la disposición adicional primera es que nos dice que los expedientes de regulación de empleo van a tener su duración exclusiva a lo largo de la duración de la duración del decreto de alarma. Bien. También, por último, pues ahí ya vamos terminando esta parte, nos encontramos en estas medidas aprobadas en estos días. Perdonad, pero se me está saltando la pantalla directamente a compartirlas cuando yo quería dejarlo en diapositiva, cosas de la tecnología, que nos hacen que aclaremos determinadas cosas antes de nada. Nos preguntaban algunos empresarios si realmente estaba prohibido despedir, y había trabajadores que también decían que no puedo ir al paro porque mi jefe no me puede despedir. Pues no, realmente el despido no está prohibido. Lo sé que se considera como, en todo caso, será improcedente el despido que se produzca en estas fechas afectado por causas, o sea, en relación a la crisis del coronavirus. ¿Bien? También es importante tener en cuenta lo que es un ERTE. Es un expediente de regulación temporal de empleo. Lo que hacen los ERTEs que se aprobaron de forma especial en el decreto en el 8/2010 es suspender los contratos o modificar las horas de los contratos. Y lo hace temporalmente y, como hemos visto antes, por la duración que tenga esta crisis. ¿Qué supone la suspensión del contrato? Pues la suspensión del contrato es que lo deja en stand-by. Al tramitar ese ERTE, se crea un sistema por el cual la empresa comunica que está en esa situación y hace una serie de trámites que no vamos a entrar hoy para que se declare ese ERTE y los trabajadores puedan pasar a esa situación de cobro de esta prestación por desempleo específica, ¿vale? También podrá ser una suspensión o una reducción de jornada, por lo cual, si dentro de la tramitación del ERTE se habla de reducción de jornada, por el tiempo de jornada que no se realice, se podría cobrar el desempleo. Y una cosa muy importante que tienen los ERTEs es el compromiso de mantenimiento del empleo. El que haya solicitado un ERTE, un empresario que haya solicitado un ERTE en estos días, de acuerdo con estos artículos, el 22 y el 23 del Real Decreto 8/2020, está aceptando un compromiso de mantenimiento del empleo cuando esto, de alguna forma, se solucione. Por tanto, queremos aclarar que en esta situación lo importante es la claridad en las normas, cosa que no hemos conseguido. Las normas han generado bastante confusión, de ahí que sea necesario, entendemos, buscar el debido asesoramiento, reclamar si vemos que nuestros derechos no se han respetado y, por tanto, desatender a rumores, a memes, a posibles falsas noticias que podamos ver en las distintas redes. Esperamos, desde luego, que todo sea en algún momento mejor y volvamos a esta situación que vivimos anteriormente, de llegar a trabajar con atascos o podernos ir a tomar una cerveza. Así que, mientras tanto, lo que vamos a hacer ya es pasar ahora sí, a las preguntas y respuestas que nos iban planteando, que nos habéis ido planteando a lo largo del tiempo.
José Luis, te cedo la palabra. Pues muy rápidamente vamos con algunas de las preguntas que hemos seleccionado, que más bien o que mejor ilustran cuestiones por las que se pregunta mucha gente. A ver, nos pregunta Stacy en inglés, pero bueno, básicamente que le han despedido a través de la aplicación, a través de Internet por la aplicación FaceTime el 31 de marzo. El jefe le ofrece un finiquito y le manda ciertos documentos, pregunta por correo electrónico la noche anterior. Esto se fue hace un par de noches y bueno, ni entiende realmente si debe o no firmar esos documentos y básicamente las preguntas que hace las podríamos sintetizar en dos. Una, si es válido, si la pueden despedir por videollamada y dos, si es válido también el WhatsApp escrito que le han podido enviar como forma de extinguir la relación laboral. Vale. ¿Habéis escuchado bien a José Luis las preguntas? Yo lo he escuchado un poquito bajo. Si alguien me lo puede confirmar. Domingo, Alfonso, María Jesús, Mariano. Vale, estupendo. Bueno, pues pasando a responder la primera de las preguntas, entendemos que la comunicación por videollamada no es válida. ¿Por qué? Porque los despidos verbales no son válidos, se van a considerar automáticamente improcedentes y los despidos siempre han tenido que ser por escrito y, por tanto, esto conllevaría una declaración de improcedencia del despido. Lo mismo puede suceder por el WhatsApp. Si nos mandan un WhatsApp donde nos despiden y no explica las razones o no son ciertas, ya de por sí sería también improcedente. Partimos de que el WhatsApp no es un medio de comunicación fidedigno y podría no servir. Podríamos dar por recibida esta notificación y, por tanto, la comunicación tendría lugar, o los efectos del despido tendría lugar cuando nos notificaran, por ejemplo, a través de un burofax, un buro de SMS o cualquier medio aplicado en derecho para aceptar el despido. El despido, en principio, cuenta desde la recepción de ese mensaje con las causas que realmente lo provocan para no provocar indefensión al trabajador. José Luis. Muy bien. Nos identifica, nos dice, mi pregunta es, donde yo trabajaba se ha hecho un ERTE, vivo en un estudio de alquiler, pago 500 euros, también tiene que pagar luz y agua, tiene un menor a cargo y, en fin, se encuentra en una situación en la que únicamente le queda por cobrar o tiene por cobrar 700 euros al mes. Quiere saber un poco qué se puede hacer. Bien, en este caso lo que tenemos que recomendarle a esta persona es recordarle que el Gobierno ha aprobado una serie de líneas de créditos sin intereses para arrendatarios que puedan solicitarlo, que dependerá mucho de si el dueño de su vivienda es una persona física con menos de 10 inmuebles o es una persona jurídica, una empresa. Por tanto, las soluciones van a ser distintas. Si es una empresa o una persona que tenga más inmuebles, va a poderle proponer y van a tener que aceptar expresamente o una reducción de la renta, incluso del 50%, o una moratoria en el pago. Y si es una persona en la que realmente no puede pagar el alquiler y no se le van a perdonar, por así decirlo, va a poder pedir un préstamo finalista. Es decir, se supone que va a tener condiciones avaladas por el Estado para poder pagar la renta que va a cobrar directamente el dueño de la vivienda a través del préstamo que le conceda el banco. Lamentablemente, como todo, necesita su tramitación y a día de hoy todavía no hay una respuesta de los bancos válida para pagar el interés, o sea, para pagar la renta de estos días. O sea, evidentemente, el arrendatario, el arrendador tendrá que entender la situación y de alguna forma entender que va a tardar en cobrar la renta. Pero lo que ha garantizado el Estado es que las personas puedan pagarla.
yo creo que tiene solución. José Luis. En este caso es una madre divorciada que tiene custodia compartida al 50% cada uno de los progenitores y que el acuerdo al que habían llegado para concretar esa custodia compartida era la de que se desplazara la madre cada 2 semanas a casa del padre. Dice, dado este caso, llevo 2 semanas aquí en casa del progenitor y no sé si será posible volver a mi casa explicando esta circunstancia. Quiere saber un poco si va a tener algún problema a la hora de desplazarse a su domicilio y al domicilio donde tiene que ejercer la custodia cada 2 semanas. Bueno, pues la respuesta que le tenemos que dar a esta madre es que si el convenio especifica esta circunstancia, esto es lo que se llama una casa amigo, es decir, el niño se queda y los padres son los que se mueven, con el convenio y la identificación no debe tener ningún problema para hacer estos cambios. La siguiente, esta vez es un autónomo, dice, trabajo de albañil y no sé si puedo o no seguir trabajando. Esta pregunta se ha producido con bastante asiduidad, toda vez que se han paralizado, como es sabido, las obras últimamente. Bueno, básicamente lo que quiere saber es si puede ir a trabajar siendo autónomo. Bueno, pues como comentábamos antes, el Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, solo afecta a trabajadores por cuenta ajena, no a los autónomos, respecto a las actividades que podían seguir ejerciendo cuando se publicó este decreto. Por tanto, él como autónomo podría seguir ejerciendo su actividad, tendrá que llevar su declaración responsable de sí mismo para identificarse como autónomo, pero entendiendo lógicamente que podría probablemente ir solo. No va a poder ir con trabajadores porque los trabajadores sí que no están dentro de esta excepción. Bien, la siguiente pregunta nos la hace desde una hamburguesería, comida rápida. Nos dice si está obligado a trabajar. Bueno, obligado no está obligado. Si es un autónomo, podrá tomar la opción que mejor le convenga. Si entiende que es más conveniente quedarse en su casa, pues se podrá quedar en su casa. Pero si quiere abrir, va a poder abrir para repartir el servicio a domicilio. Se ha incorporado ahora Daniela, situación, contrato firmado con una empresa, pero después del toque de queda del 14 de marzo me dieron la baja, me di cuenta a través de la vida laboral. Daniela, tu consulta la tenemos prevista, si no me equivoco, de resolverla en un momentito. Sí. Seguimos un poquito con eso, pero le decimos a Daniela que se mantenga a la escucha para ver si le interesa la respuesta que le podemos dar. La siguiente nos dice Simón, buenos días, he estado leyendo su sitio web y me preguntaba si me podría aclarar si puedo abrir mi pequeño negocio de garaje en Fuengirola. Dice que no tiene empleados, solamente trabaja él mismo y él es el que se encargaría de hacer las reparaciones de los automóviles de sus clientes. Que sí puede hacerlo, básicamente. Bueno, pues en lo que se refiere a los talleres, la verdad que hemos vivido de todo. Hemos tenido clientes que les ha ido a la Guardia Civil a cerrar el taller, pero sin embargo no podemos estar de acuerdo con esta solución que tiene la Guardia Civil, y si se lo explicamos, porque existe una orden del Ministerio de Fomento, la TMA 259/2020, del 19 de marzo, y que permite expresamente la apertura de talleres y mantenimiento de vehículos a motor y venta de repuestos. Lo que sí dice es que no puede abrir para el público en general. Es decir, puede abrir en casos justificados. Luego, realmente entendemos que se puede atender no solo los vehículos que estén autorizados y que de por sí sean imprescindibles. Evidentemente, si hay una ambulancia necesita ser reparada. Si hay un coche de la Guardia Civil necesita ser reparado. Si hay un coche de un médico, pues también tiene que ser reparado. Entendemos que el vehículo
aunque no se pueda usar de forma habitual, sí puede utilizarse para esas cuestiones extraordinarias y, lógicamente, tiene que estar en estado de funcionar. Otra cosa es que nos encontremos ante supuesto de personas que quieran aprovechar este tiempo para reparar la chapa del vehículo. Pues a eso ya lo vemos más complicado. Por eso creo que su respuesta es bastante fácil. Muy bien, la siguiente es en inglés. Nos dicen: hola, dirijo una empresa de limpieza de ventanas con 2 empleados. Soy autónomo. No hemos podido trabajar desde la declaración del estado de alarma porque nuestros clientes o bien han cerrado o bien no precisan de nuestros servicios. Me han dicho, dice, que puedo solicitar un ERTE dada la circunstancia de que no percibe ingresos desde el 14 de marzo. Dice, nuestros ingresos han desaparecido. Sin embargo, tiene dudas en cuanto a, dado que tiene esos 2 trabajadores con sus respectivas familias, si tiene que seguir pagando las nóminas desde el estado de alarma y, en fin, cuál es la situación en la que se encuentra o lo que más le puede interesar en este estado de cosas. Bueno, como hemos visto, nos encontramos ante una persona que no ha sido cerrada, por tanto, no va a poder alegar en principio una causa de fuerza mayor regulada en el artículo 22 del Real Decreto 8/2020, pero siempre va a tener abierta la vía de las causas productivas, las causas que se recogen en el artículo 23 del Real Decreto 2020 para tramitar ese ERTE. También es posible, sin embargo, que si ese taller se dedicara a reparaciones, imagínate, pues, de algún sector que está específicamente cerrado, pues entonces se pudiera alegar esa fuerza mayor. También podría intentarlo alegando que tiene problemas para suministrar las piezas, por lo tanto, pues no puede completar su trabajo y de esa forma también podría tramitar el ERTE por causa de fuerza mayor. En todo caso, lo que tendría que hacer es, con su asesoría, ponerse de acuerdo en esa tramitación, previo asesoramiento de un profesional que le pueda indicar cuáles son las salidas más adecuadas para su negocio, porque no todas las salidas son necesariamente hacer un ERTE. La siguiente es de interés porque la persona que nos ha hecho la pregunta pues ha tenido alguna diferencia de criterio de interpretación con la Guardia Civil. Nos dice: muy buenas, tengo una duda. Pertenezco a una empresa de mantenimiento donde hay trabajadores de limpieza, mantenimiento y jardinería. Dice, según lo publicado en el BOE, en el punto 18 nos dice: los trabajadores de limpieza y mantenimiento estarían dentro de esos servicios esenciales. También habla de servicios públicos, ese punto 18 nos dice esta persona, pero en el día de ayer nos paró la Guardia Civil y nos dijo que no podemos trabajar si no somos de servicios públicos. Los mandaron para casa y el problema es que ellos trabajan pues haciendo desinfección, tareas de limpieza, y la pregunta concretamente es si las empresas privadas de este sector pueden o no pueden trabajar. Bueno, pues entendemos que el artículo 18 es bastante claro, pero que realmente estamos hablando de un servicio que yo diría que es esencial, puesto que si es una empresa que se dedica a hacer desinfecciones y le llaman para desinfectar un centro de trabajo, tendrá que ir. Luego, lo hemos comentado antes, las normas las está interpretando gente que a lo mejor con buena voluntad da opiniones que no están basadas en derecho. Hemos comentado al principio, yo no sé para comentarlo, pero lo repito por si alguien había estado, no se había enganchado a esta retransmisión anteriormente, que encontramos en redes sociales multitud de comentarios que desde luego no tienen nada que ver con la normativa real. Son opiniones de gente que no están basadas en derecho. Muchas veces incluso la Guardia Civil tiene problemas de interpretación. De ahí que bueno, pues mientras que no haya una solución satisfactoria, hay que buscar las fuentes reales de interpretación de la ley en vez de guiarnos por rumores o opiniones.
Seguimos, La siguiente muy cortita. Dice, seguimos. Dice, yo como autónomo de la construcción podría trabajar solo en una obra. Se entiende que sería el único contratista, persona física, autónomo que estuviera trabajando en ella. Bueno, pues lo hemos comentado anteriormente. Entendemos que si es una persona autónoma que está contratada directamente por el propietario de la obra, no debe tener ningún inconveniente para trabajar. Para trabajar, y repetimos, va a poder, como el autónomo va a poder trabajar. Pero lógicamente eso no le exime de cumplir absolutamente todas las medidas de seguridad. Es decir, va a tener que trabajar con la protección adecuada, va a tener que mantener las distancias con otros posibles autónomos que hubiera en ese momento y lo que no va a poder es llevar a su cuadrilla de empleados porque probablemente tenga ese problema. Muy bien, ahora ya sí, vamos por fin con Daniela. Como la pregunta la tenemos en el chat, básicamente hacemos referencia a que tiene un contrato firmado con la empresa que menciona ahí, y esto es importante, desde el 4 de noviembre de 2019 hasta el 30 de abril. Pero tras la declaración de estado de alarma el día 14 de marzo, dice que el día 23 de este pasado mes le dan de baja. Hace varias preguntas, pero por sintetizarlas, la primera que hace es si es legal. Bueno, pues vamos a ver. En cuanto a si la pregunta es legal, pues entendemos que si te han dado de baja sin la comunicación preceptiva en forma y con indicación de la causa de despido, va a ser un despido improcedente, porque la obligación para la empresa es, o sea, no puede decir dar de baja a la gente directamente, sino que tiene que proceder a su despido por carta y tiene que despedir a la gente alegando los motivos. Si no lo hace así, perdonadme un segundo. Si no lo hace así, va a ser un despido improcedente y, por tanto, la empresa será condenada a pagar una indemnización o a optar por la readmisión, que no suele ser esencial. Bien, la siguiente subpregunta de Daniela sería si le dan de baja el día 23, ¿hasta cuándo tendría que pagarle la empresa? Bueno, pues si le despiden el día 23, tendría que le iban a tener que pagar. Salarios de tramitación no hay, salvo que la empresa tomara la solución de la reincorporación, pero con el despido le tiene que ofrecer el finiquito, es decir, le tiene que pagar la indemnización, le tiene que pagar las vacaciones, le tiene que pagar la nómina que corresponda y tiene que hacer el procedimiento como si no estuviéramos en crisis. Además, si ese despido fuera posiblemente pueda ser declarado nulo por alguna razón, porque afectara a los derechos fundamentales, en ese caso sí podría reclamar esos salarios de tramitación. Sigue preguntándonos Daniela si no tiene él, se refiere al empleador que cumplió el contrato. Entiendo que esta pregunta ya ha quedado respondida en tanto que efectivamente es un despido improcedente, pero también nos pregunta si con solo ese tiempo, el tiempo que ha trabajado para esta empresa, puede acceder a la prestación por desempleo, siendo que Daniela no tiene cotizado lo suficiente como para poder acceder a esa prestación. Pues aquí nos vamos a encontrar probablemente, luego la casuística a lo mejor nos dice otra cosa, ¿vale? Pero desde luego, si la empresa no ha tramitado un ERTE y no está afectado por un ERTE suspensivo, y por tanto no le afecta el Real Decreto 8/2020, es probable que esta solución no le permitiera acceder al desempleo porque no se ha tramitado el ERTE. Ahora, si entiende que ha sido un fraude por parte de la empresa el no tramitar el ERTE, entiendo yo que lo que debe hacer es acudir o ponerse en contacto, ponerse en contacto con la oficina de empleo
que le corresponda y allí le van a dar la cumplida respuesta. En el SEPE hay, nos consta, correos electrónicos que están respondiendo las personas en esta petición. Si nos atenemos al texto de la ley y del decreto de alarma, es posible que no tuviera acceso a la prestación por desempleo. Y ya por último hace una pregunta de cierre genérica sobre qué derechos y qué obligaciones tiene, imagino, si se han visto variados por causa de estas circunstancias y de estas disposiciones normativas últimas. Pues bien, en este caso los derechos son los mismos que normalmente, además del derecho a la prestación por desempleo que puede intentar conseguir, hay otra serie de normativas a las que se va a poder acoger. Es decir, va a poderse acoger a las facilidades de pago o al ese aval del Estado para solicitar un préstamo para poder pagar el alquiler y devolverlo a lo largo de los próximos 6 años, me parece, sin devengo de intereses. Puede solicitar al banco una moratoria en el pago de la hipoteca si cumple los parámetros. Entendemos que con los datos que nos da, en el sentido de que se queda sin ingresos, o los ingresos que pueda recibir del desempleo son muy bajos, podría también solicitar, si tiene una hipoteca, solicitar la moratoria en el pago de la hipoteca. Los requisitos van a computarse por toda la familia, es decir, no solo por ella, sino por todas las personas que forman parte de la unidad familiar. Si entre todos no se llega a 3 veces el IPREM, o sea, que tenga hijos menores, estamos hablando de ingresos de alrededor de 1.600 euros al mes. Si los ingresos son inferiores, tanto la ayuda de la moratoria y la hipoteca como el préstamo del alquiler sería accesible. Yo no sé si a Daniela le hemos contestado, si nos está escuchando todavía. No sé si Daniela sigue conectada, si me puede escribir. Bueno, si lo hace más adelante, pues necesita cualquier aclaración, aprovechamos que está con nosotros para hacerla y entre tanto seguimos. Ella me dice, Daniela, que sí está, ¿vale? Esperamos haberte ayudado y desde luego lamentamos muchísimo tu situación. Creo que se ha hecho contigo una injusticia manifiesta. Vamos a seguir, que de hora vamos, me parece fatal. Seguimos, si os parece. Seguimos muy rápidamente. La siguiente nos la hace alguien que parece tiene conocimientos de derecho, cuando menos. Dice, ¿se puede aplicar el artículo 1105 del Código Civil a un arrendamiento de nave industrial en la cual no se puede desarrollar actividad dado el estado de alarma, suspendiendo el contrato de alquiler, se entiende, mientras dure ese estado de alarma? Bien, pues yo no sé si se encuentra conectada con nosotros la persona que ha hecho esta pregunta. En cualquier caso, mientras que nos dice si está o no está, para traducir esto a los posibles oyentes, el artículo 1105 del Código Civil se refiere a las situaciones de fuerza mayor y a la responsabilidad por situaciones de fuerza mayor. Se ha escuchado mucho hablar de este asunto en estos días, sobre todo para aquellos casos en los que no hay una norma específica para esta situación. Es decir, tenemos situación, las normas hasta ahora dictadas hablan de alquileres de vivienda habitual o de hipotecas de vivienda habitual y de posibles moratorias. Bien, no es el caso de alquileres de locales comerciales o locales industriales. Con lo cual nos tenemos que ir a supuestos jurisprudenciales. Esto es, lo que se ha hecho en el pasado, ¿vale?, nos puede servir como referente. Pero nos encontramos realmente que el 1105 lo que exime es de responsabilidad en caso de fuerza mayor por el cumplimiento de un contrato. Esto es, si hubiera algún daño causado por fuerza mayor, podría decirse que no se responde, ¿vale? También se habla en estos días de aplicar en los contratos... hola, Alfonso, eres tú. Bien. Encantado de saludarte.
Deciros que también se ha hablado mucho en estos días para autónomos y empresas, decir, pues yo aplico la cláusula rebus y dejo de pagar por la cláusula rebus. Bien, pues la cláusula rebus, efectivamente, hay muchos artículos en muchos sitios, pero la cláusula rebus sí que está antibus, serviría para supuestos de resolución por alteración de las circunstancias que se dieron al momento de contratar. Esto es, si queremos romper el contrato, sí podremos decir que que podía haber una modificación de circunstancias. Pero tiene un riesgo, porque lo que vamos a ir no es a suspenderlo, lo que queremos realmente es suspender el contrato de arrendamiento. Pues lo que se ha hecho otras veces, antiguamente el Tribunal Supremo, posiblemente haya visto Alfonso, alguna sentencia donde en determinadas circunstancias accede a una indemnización, perdón, a una resolución del contrato sin indemnización, ¿vale? O a que, por supuesto, de fuerza mayor se tenga. Pero lo cierto, y esto sí te puede a lo mejor interesar, es que en estos días es el arrendador el que no puede facilitar el uso pacífico de la cosa, por causa propia o ajena. ¿Qué quiere decir esto? Que es el arrendador el que tampoco puede cumplir el contrato, en realidad, puesto que es el dueño del local el que tiene que garantizar el uso. En este caso, no lo hace por causa propia, lo hace por causa ajena. Y, por tanto, entendemos que será un cúmulo de circunstancias que recomiendan una negociación. Y, en todo caso, comunicar esta circunstancia a los efectos de que haya una prueba de que debido a estas circunstancias no se va a hacer el abono de la renta. Lo que no se puede hacer es dejar de pagar sin más. Espero que a Alfonso le haya servido de una mínima ayuda esta idea, teniendo en cuenta que serán los tribunales, al final, los que vayan a decir una cosa u otra en función a cada caso concreto, porque no hay una norma de aplicación inmediata que nos dé soporte a esta acción. Sí, la siguiente pregunta tiene interés porque no lo han hecho bastante. Parece ser que hay cierta confusión sobre la imposibilidad de acogerse a la moratoria en el pago de la hipoteca si la persona que solicita esa o que puede solicitar esa ayuda no tiene hijos. Dice, me quedo en paro, vivo sola y me han dicho que como no tengo hijos, no puedo pedir al banco que no me cobre la hipoteca. ¿Cómo funciona el tema de la moratoria? Bueno, pues entre las cosas que se leen en las redes sociales, pues nos encontramos estas cosas. Es decir, gente que a lo mejor no solicita aquello que tiene derecho porque ha visto un comentario en algún sitio que le dice que como no tiene hijos, no tiene derecho. Pues no. Realmente la moratoria, volvemos a decir, realmente los límites son los mismos que hemos hablado antes. Si la unidad familiar no percibe ingresos por encima de unos 1.611 euros y el importe de la hipoteca supone más del 35% de sus ingresos, sí puede pedir a la entidad esa moratoria. ¿Vale? Y realmente le van a pedir un montón de papeles, a veces algunos difíciles de conseguir. Pero si se dan los parámetros de situaciones de especial vulnerabilidad, pues sí lo va a poder hacer. Los hijos lo que van a hacer es aumentar ese nivel de renta. Si se tienen más hijos, el nivel de ingresos podrá ser más alto. Pero por no tener hijos no significa que no se pueda acceder. Nos dice Alfonso que, respecto a la pregunta anterior, que si entiende que hay que procurar una negociación de buena fe por ambas partes. Pues efectivamente, ese es el criterio en el que nos tenemos que basar para superar entre todos esta solución, o sea, esta situación. Es la buena fe de ambas partes. Nos hemos encontrado con centros comerciales que cobran a sus inquilinos, pretenden simplemente aplazarles la renta sin ningún tipo de quita. O sea, es decir, yo no puedo utilizar mi local, pero tú me vas a cobrar la renta y me dices que me haces el favor de cobrármela en 6 meses. Esa situación
En esta situación no es de recibo esa respuesta por parte del arrendador, mucho menos cuando estamos hablando de una sociedad. Otra cosa es la situación de una persona que necesite ese local o que tenga ese local como complemento a una pensión, a veces como su único ingreso, que entonces no tendrá esa posibilidad de negociar. Pero si nos estamos hablando de relaciones entre empresas, lo que queremos es que haya buena fe. Buena fe con los autónomos, buena fe con los empleados y buena fe entre las empresas. Bueno, básicamente, y por agilizar un poco, la siguiente pregunta creo que ha quedado bastante respondida por la explicación anterior. Se trata también de saber si es requisito el tener hijos o no para el pago de hipoteca. La siguiente sería: buenas tardes, soy taxista asalariado, pero le han reducido la jornada a 8 horas semanales en el contrato indefinido que tiene. Pregunta si puede pedir prestación de la parte proporcional del paro y qué tiene que hacer en tal caso. Bueno, pues aquí la respuesta la tendremos que ver según si su empleador ha solicitado un ERTE con reducción de jornada o no. Si lo que se ha llegado es un acuerdo entre ambas partes para hacer una reducción de jornada, es posible que le deniegue la prestación por desempleo porque no existe una causa de desempleo. Estos días estamos viendo estadísticas que no son correctas. El desempleado se define como aquella persona que en estado de pudiendo trabajar, busca trabajo y no lo encuentra. En esta situación, aunque se tenga que computar en la estadística del desempleo como apuntado al desempleo, en realidad las personas que están afectadas por un ERTE suspensivo no se puede considerar que estén sin trabajo, porque lo que tienen es el contrato suspendido y solo además por el tiempo que dure la prestación. O sea, perdón, la dure la alarma. La siguiente, muy rápida también y muy interesante porque se ha hablado de una medida aprobada por el Gobierno muy recientemente como fórmula para obtener financiación por parte de las familias. Dice: buenas, una pregunta, a ver si alguien me sabe responder. Me han dicho que debido a la situación se pueden rescatar los planes de pensiones. ¿Sabéis si es cierto? Gracias de antemano. Pues efectivamente, durante el plazo de 6 meses y a partir del pasado 14 de marzo, los partícipes de planes de pensiones van a poder acceder a sus derechos consolidados, pero con el límite de la renta que haya dejado de percibir. Es decir, no va a poder disponer de todo el capital, sino que podría disponer de la parte de ingresos que ha dejado de percibir. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que eso puede tener una situación, puede poner consecuencias impositivas después. En cualquier caso, decirle que sí, evidentemente, si tiene, antes se preveía para parados de larga duración y lo que se ha hecho en esta medida que aprobada esta semana es que se pueda tener acceso al dinero que nosotros teníamos ahorrado, con las consecuencias que no estará cuando lo jubilemos, por supuesto. Bueno, la siguiente también está, entiendo, contestada. Se habla también de una situación en la que el hijo del consultante tiene un régimen de custodia, en fin, que si basta llevar copia del DNI, del convenio, para poder hacer ese traslado con el hijo a 60 kilómetros, se entiende que sí, que está suficientemente justificado ese traslado. Nos dicen también: buenas tardes, ¿sabe alguien si se puede renovar el carnet de conducir? Muchas gracias. Bueno, esto es una consulta peculiar, pero sí tiene su trascendencia, porque lógicamente si no tiene que usar el coche debe tener su licencia, ¿no? El decreto 463/2020 nos suspende los plazos administrativos. Por tanto, eso significa que no habrá caducado nuestro plazo de carnet. Otra cosa es que lo hubiera caducado antes. Y entonces sí puede tener un problema, aunque vía la web de la Dirección General de Tráfico creo que se puede renovar si se tiene la firma digital. Vale, la siguiente es eminentemente práctica. Hablábamos antes de la línea de créditos ICO sin intereses y nos preguntan si los bancos están abiertos. Dice: pensaba, estaban cerrados hasta el 9 de abril, pero los microcréditos para el alquiler hay que pedirlos en el banco y ya no sé.
Bueno, pues como hemos visto, una de las actividades esenciales era precisamente los servicios financieros para atender ese tipo de situaciones. Entonces, nos consta que la mayoría de los empleados de banca están teletrabajando, pero sí tienen un servicio, suele haber un retén en alguna de sus oficinas. Por tanto, por los canales habituales sí deben darle esa respuesta. Bien, ya vamos concluyendo, nos quedan 2 preguntas solo. La siguiente dice: tengo una persona en estos momentos muy angustiada, trabaja en la construcción, le acaban de comunicar que han cortado la obra por fin de obra y servicio. Parece como si se tratara de una finalización del contrato de ese tipo, contrato habitual, y dice: según la ley tendría que estar de vacaciones, son 5 familias y si no cobran, no comen. Así de dura es la pregunta. Bueno, pues hay que tener en cuenta que dependerá mucho de la fecha en la que le hayan cortado. Desde luego, en primer lugar, lamentamos la situación de estas 5 familias afectadas. Pero hemos de tener en cuenta, primero, que si se ha hecho durante esta semana, nos encontramos ante un evidente fraude de ley, porque lo que se hace en esta semana es distribuir irregularmente la jornada. Es decir, él ya se tenía que haber quedado en casa, pero esas horas recuperarlas y el empleador le tendría que haber pagado. Si ha sido antes de este tiempo en el que se podía todavía ir a la obra, aunque se haya visto, si se ve parada la obra, lo que no puede hacer es, como hemos visto antes, es dar por concluida la obra, porque la obra en realidad no ha terminado. Quiere decir esto que su contrato realmente se ha visto suspendido y, por tanto, debería reincorporarse cuando la obra puede volver a realizarse. Por tanto, en este caso, nos encontraríamos con un supuesto de despido improcedente y, además, probablemente sancionable también. Tenemos que tener en cuenta que la Inspección de Trabajo va a ser especialmente dura y contundente con empresas que hayan abusado de las herramientas que da la ley para no cumplir la norma. El que no haya cumplido la norma posiblemente reciba sanciones importantes. De ahí que entendemos que, en este caso, como es un supuesto de contrato temporal, el contrato estaba simplemente suspendido y debía reanudarse. En todo caso, podía haber tramitado perfectamente también, y debería haber tramitado, en este caso, un ERTE por fuerza mayor para permitirle el acceso al desempleo a estas personas. Bien, y vamos ya con la última. A ver, nos dice: soy una más de las que estamos en paro, trabajé durante 6 meses en un bar, me hicieron un contrato de 3 meses y después renovaron el otro de 3 meses en febrero. Estuvo trabajando unos días en este segundo contrato de 3 meses y en ese tiempo fallece su padre en Nicaragua. Pidió 15 días para poder ir al sepelio y estuvo esos 15 días fuera. Luego, a su regreso, la jefa dice: me dio baja laboral cuando vine, me dio de alta, y cuando iba a trabajar el viernes, sábado y domingo, mi jefa me dice que no vaya esos días por lo del coronavirus. Y posteriormente le dice que le despide por no superar la prueba. Entiendo el periodo de prueba. Tiene su despido, dice, y no puedo entrar en el ERTE. En fin, quiero preguntar un poco si es ajustado a derecho la conducta de la empresa. Bueno, pues tenemos que decirle que no es ajustado a derecho. Lo que ha hecho la empresa está bastante mal. No sabemos si por mala fe o por indebido asesoramiento. Bueno, vamos a decir, esta persona, esa empresa, tendría que haber tramitado su ERTE si consideraba que tenía que suspender los contratos, o tendría que haber alternado alguna alternativa legal. Desde luego, un periodo de prueba de 6 meses en el convenio de hostelería no existe. Por tanto, no se puede dar de baja un contrato por no superar el periodo de prueba, en este caso por 2 circunstancias: porque ya había tenido un contrato anterior, y, en segunda circunstancia, porque ya había superado ese plazo de prueba. Por tanto, ese despido va a ser improcedente. Y volvemos a decir, en esas situaciones es bastante probable que haya sanciones. Y bueno,
creo que en cuanto a las preguntas que teníamos, que nos habían enviado, hemos acabado con la selección. No sé si alguno de los que estáis asistiendo podéis hacernos a José Luis o a mí alguna, o a los dos, alguna pregunta que se nos haya quedado en el tintero. Llevamos algo más de 1 hora de conexión y por eso deberíamos, o sea, os pregunto, no sé si Alfonso sigue con nosotros, o Daniela, o María Luisa. A ver, aquí el domingo nos pregunta, una vez que nos ha admitido la prestación por haber sido reducida la facturación del 75%, la cuota de autónomo queda exonerada automáticamente. Bueno, yo te diría que no, porque la prestación presupone que bueno, sí después de esa actividad. Me surgen dudas en este caso si queda exonerada automáticamente. Me da a mí, por lo que yo he visto, que la cuota de abril se la vayan a pasar. No lo sé. Me surgen dudas acerca de la tramitación. En este caso, Domingo, no te puedo dar una respuesta muy exacta. Discúlpame. Nos quedamos con la respuesta, con la pregunta, y si acaso la intentamos contestártela a través de tu WhatsApp. ¿Te parece? Gracias a ti. Ya por último, lógicamente, encontrarnos, esperamos nada más que vernos en esta situación bien pronto, con todos vosotros, los que nos habéis acompañado y los que nos están escuchando y vayan a ir a la repetición. Y aquí os dejamos nuestros correos electrónicos, del mío, el de nuestro socio de Jiménez y Asociados en San Pedro Alcántara, el de José Luis, que es igual al que veis ahí, joseluis@ley57.com. Os podéis dirigir a nosotros para enviarnos cualquier consulta y intentaremos darle respuesta, ¿vale? Esperamos que os haya sido de utilidad. Me dice Alfonso que tendré que darle vueltas porque no sé cómo plantear la negociación. Bueno, la negociación debería iniciarse con una notificación de que tu actividad no se puede desarrollar de acuerdo con una norma imperativa y que, por tanto, consideras que tu contrato debe suspenderse. Gracias a ti, María Jesús, por venir. Si os parece, lo dicho, tenéis ahí nuestros mails. Le voy a dar paso a José Luis para que se despida también. Hola a todos de nuevo, a todos y a todas. Pues nada, a vuestra disposición estamos para cualquier consulta, cualquier duda que tengáis o que os pueda ir surgiendo, porque son estos tiempos de bastante incertidumbre y de muchas dudas que probablemente acabarán despejándose por completo, probablemente en los tribunales más adelante. Pero bueno, en cualquier caso, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Un saludo, hasta luego. Pues lo dicho también por José Luis, lo hago mío. Yo os deseo de verdad la mejor de las suertes en esta crisis, la mejor de la salud, que es lo más importante, que desde vuestros domicilios, ahora que viene Semana Santa, podéis descansar y despejaros de alguna forma y a la vuelta poder de alguna forma celebrar un encuentro como este con todos vosotros y contaros nuestras experiencias. Muchísimas gracias a todos vosotros.